Saludo, Dios bendiga a toda nuestra amable audiencia. Estamos en su programa Interactuando. Agradecemos a todo aquello que semana tras semana pues se dan cita para escucharnos y leer o poder ver el contenido de Interactuando que llevamos a cabo todos los miércoles. Queremos saludar de manera especial al equipo que en este día nos honra con su presencia, de manera muy especial el hermano y amigo Jonathan Valdés, que está aquí con nosotros. Mira, Antonio, me veo Contra más bonito todo en este pronóstico. ángulo. Mira, me veo más bonito. Y también está la distinguida Flérida de Lora. Gracias. De igual manera nos acompaña Cristian, el remático. Este equipo es especial. Señores, hoy continuamos con la serie de temas actuales y a petición popular quisimos traer la segunda parte de la crisis de valores. La crisis de valores, en el pasado programa se abordó de manera magistral por el pastor Víctor Medina, los valores de manera introductoria, Sí. y a sugerencia de otros, pues entendemos que hay otro aspecto que deberíamos resaltar sobre lo que es la crisis de valores, Valdés. Eso es así. Bueno, tomar en cuenta algo que dijimos en el programa pasado, y es que las crisis sirven para poner en orden el desorden. Sí. O sea, de alguna manera, viendo lo positivo de las crisis, o sea, las crisis hoy nos ayudan a ver dónde está el problema y cómo resolverlo. Nosotros todos cuando éramos más jóvenes, más pequeños, pues nos topamos con situaciones que no había como que cosas que no había que defender. Cosas como la verdad, eso se defendía solo. Todo el mundo defendía la verdad, o sea, como de manera intrínseca, usted podía ser cristiano como no cristiano, y había como una norma de valor, de la verdad, Un compromiso del respeto hacia la verdad. Pero hoy día, el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, las cosas han cambiado tanto que hoy día tenemos que defender la vida, la verdad, Todo es relativo los ahora. valores. Sí. Pero ha cambiado con el tiempo. Pero para que tengan una idea, no hace mucho tiempo que no se necesitaba ser muy inteligente para saber qué era un hombre y qué era una mujer. Wow. Hoy en día eso está ya en cuestionamiento. Ya Sí. no basta mirarse en un espejo, ¿no? No, bueno. Sí, pero hay valores que yo creo que definitivamente desaparecieron casi por completo. Como por ejemplo el honor. Antes un hombre no necesitaba poner una firma No. para que su palabra él la pudiera cumplir, sino que solo bastaba con que él dijera o se comprometiera verbalmente La con palabra algo valía. y eso valía casi como un contrato. Sí. Sabes que yo también recuerdo, ya que yo soy un poquito atrás, yo creo que el 19 cumplo de cuánto, 49 o 50, pues estamos por ahí, jovencito, Cristian. 49 y 50, y me acuerdo de algo que mi abuela pues nos enseñaba como valor y era la honestidad. Yo me encontraba cualquier cosa en la calle, mi abuela me mandaba donde yo me encontré eso, sea dinero, lo que sea, me decía, llévelo donde usted se lo encontró, porque eso no es suyo, ¿entiendes? Hoy es todo lo contrario. Hoy un hijo quizás lleva una cosa a la casa, un nieto, y lo reciben con gozo y con mucho placer. Te bendijo Dios. Sí, antes había ese principio de hasta uno lo corregían porque no podía estar, si los adultos estaban hablando, no tiene que estar en su lado. Mi abuela me decía, los muchachos hablan cuando las gallinas orinan. Y yo, ¿y cómo mi mamá me decía eso? Eso era muy estricto que los niños hablaran o interrumpieran a un adulto. Eso era algo muy grave. Y tal como dice Cristian, encontrar algo era muy cuesta arriba para cualquier niño. De hecho, estamos en una crisis tan profunda en estos tiempos que hay padres que saben que sus hijos están trayendo cosas de cierto calibre Sí. y para ellos lo aplauden y reciben. El niño o el joven o adolescente le está dando dinero sin saber de dónde viene y para ellos pues es una gran hazaña. También otra cosa que me llama la atención, que había un respeto tan grande entre los propios hermanos, Ay, que sí. los hermanos más pequeños le besaban la mano al hermano mayor, sí, un manito. Sí. Ujú. Y usted no podía ver un tío suyo, una tía suya en la calle, de que pasarle por el lado y no saludara. No. Y en otros lugares, en una época un poquito más para atrás, pues la gente literalmente le besaba la mano a los abuelos y a los Sí. La padres. mano sí, literalmente. O sea, que... De rodillas incluso. La gran pregunta es, Antonín, ¿cómo nosotros cambiamos de todo eso que como que todo el mundo tenía claro
que eso estaba correcto, a llegar al punto donde estamos hoy ya, que ese tipo de cosas usted no la ve. Antes se nos enseñaba, por ejemplo, que los profesores eran nuestro segundo maestro. Cuando los profesores tenían potestad de darle su pela. Nuestro segundo con su padre. vara. Sí, padre, sí. Yo tenía un profesor que tenía una regla y él decía, o sea, los cuadernos tenían que estar todas las hojas cubiertas y cada X tiempo hacía una dinámica. Él decía, página por fuetazo, en la mano. Sí. Si había una página que no se escribió, en la mano le daban un reglazo. Entonces los profesores le podían dar, lo podían poner de castigo, pero eso es un delito grave hoy en Sí. día, que un profesor, tan siquiera lo ponga a pensar en la pared, pues ya no se puede. Tú sabes Estas que, cosas. escúchame, Ferial, sabes que anteriormente, en esos tiempos más atrás, los padres iban y empoderaban a los maestros, ¿entiendes? Exacto. Ahora bien, los maestros eran personas dignas de Claro. confiar, ¿tú me entiendes? De hecho, también yo me acuerdo que en mi casa se me enseñaba que yo tenía que respetar a mi hermano mayor. Había un escalafón, ¿me entiendes? Estaba Giovanni, el primogénito, Milagro, yo, Juancito y Milfred. Cada quien tenía que respetar. Esa escalera había que respetarla. ¿Tú me entiendes? Tienes que respetar a tu hermano mayor. Los padres hacían ese hincapié Eso para se fomentaba en la para casa, que ese sí. principio se mantuviera. ¿Tú me entiendes? Se mantuviera dentro de los hogares. Sí, sí, a eso me iba a referir, que era algo que se inculcaba en el hogar, que se fomentaba desde el hogar. Esos valores se comenzaban a sembrar ahí y luego entonces, pues, como decía Cristian, se empoderaba también a los maestros que tenían esa autoridad delegada por los padres, pero también la iglesia. La iglesia también jugaba un papel importante en eso de fomentar los valores y nosotros vamos a ver que en esas generaciones pasadas había un régimen de consecuencias, o sea, había severidad y drasticidad, había un énfasis muy marcado en que eso se llevara a cabo, que es lo que precisamente no pasa el día de hoy y por eso vemos que los valores se han relajado y se han diluido tanto. Definitivamente, mire, había un spot publicitario en años anteriores de una ex vicepresidenta en otro país, República Dominicana, que era decía bien por ti, tus valores hacen un mejor país, en la Sí. cual presentaban algunos casos en la cual un joven encontraba algo de valor, lo devolvía y decía, deja los valores, es algo que tenemos todos dentro, Sí. déjalo salir. Entonces la pregunta sería, ya para dar inicio formal, ¿existe hoy en día una real crisis de valores? Indiscutiblemente, yo creo que sí. Aunque para muchos esta respuesta podría ser como muy fatalista, muy extremista, pero es evidente de que estamos viviendo un tiempo de crisis de valores. Eso es casi indiscutible, como yo decía. Y- Sí. Bueno, adelante. como ahorita hablaba Jonathan, que hay cosas que no se requería quizás ser muy inteligente para saber que era un valor que había que cultivar. No era tan difícil entender que los niños tenían que respetar a los padres, Claro. Que los niños debían de acostarse temprano. Y de manera curiosa o extraña ha desaparecido todo esto. Sí, definitivamente. Y aunque muchos hoy en día tienden a querer ignorar de que hay una realidad que no podemos eludir, pues sí, está ahí, nosotros somos testigos. Solamente hay que prender la televisión o ver las redes sociales para ver cómo la desintegración y cómo la degradación moral que estamos viviendo es evidencia de que esos pilares se han ido perdiendo, esa guía o esa brújula que era lo que nos decía y lo que debe decirnos a nosotros, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es importante y qué no lo es. Todas esas cosas se han ido perdiendo. ¿Sabe qué, Antonín? Yo vengo de una generación donde las mujeres se respetaban. Una mujer solía ponerse un medio fondo, solía ponerse un refajo y solía ponerse un vestido. ¿Entiendes? Las mujeres se respetaban. Hoy tenemos una sociedad que en cuanto a eso, al pudor, no tiene prácticamente ningún tipo de valor. Y no vamos a generalizar, no todo el mundo. ¿Entiendes? Pero en su mayoría y en su totalidad, tú encuentras a las mujeres prácticamente semidesnudas en las calles.
Donde antes para una mujer eso era como un respeto, algo como de gran estima y de gran valor, ¿me entiendes? Sí. Y tú decías que sí, en este tiempo tenemos crisis de valores, claro. Si nosotros vamos al marco político, que hay una crisis de valor, del valor de la honestidad, de la seriedad, de no Sí. tomar lo que es tuyo, donde los políticos entran a ciertas posiciones y el objetivo esencial no es servir, ya que la política es el arte del bien vivir, ¿tú me entiendes? O del arte del bien gobernar. Tú estás ahí para hacer una función, no para enriquecerte. Sobre todo eso, ¿Entiendes? Cristian, que hay personas que en estos tiempos de política suelen cambiar de partido dependiendo de los intereses. Hoy alguien puede ser de un color, pero mañana tal color está en el poder y cambiaron. Antes la gente estaba en un partido por ideología, por convicciones. Sí. Bueno, tal convicción es lo que me lleva a estar aquí, tal ideología. Hoy no existe eso. Y obviamente es la misma crisis de valor que estamos viviendo en todos los... Claro. Pero, La lealtad es un valor. claro, efectivamente. Eso es un valor. Pero lo triste de eso que tú mencionas es que eso incluso uno como que se ha acostumbrado a verlo socialmente en la política. Es más, para uno aquí el término político, el término ya es ladrón. Entonces, cuando piensan aquí en un político en este lado del mundo, República Dominicana, no nos viene nada bueno a la mente. Uno sabe que hay excepciones, pero no nos viene nada bueno a la mente. Pero lo peor es que dentro de las iglesias, a veces, nosotros nos manejamos así, como los políticos corruptos del mundo. Todo también obedece a un interés. Bueno, vamos a ver, vamos a tomar esta decisión en base a qué intereses esto puede tocar o no tocar. Entonces también se ha perdido como el sentido común, el respeto por la palabra de Dios, por la santidad. La responsabilidad. Se ha perdido todo eso también. O sea que a veces criticamos que el mundo está así, que la política está, pero nosotros a veces adentro estamos así mismos. Wow. Así es. En ese mismo orden, Valdés, y todos los presentes, surge la próxima pregunta. ¿Qué valores está llamado la iglesia a aportar? ¿Qué valores? ¿Qué valor está llamada la iglesia a aportar? Bueno, el amor, la compasión, la justicia, la equidad, honestidad, integridad, perdón, reconciliación, entre otros. Pero cuando te hablo del amor y la compasión, el amor porque lo que nos define a nosotros es el amor. Es un valor que nosotros tenemos que tiene que aflorar en nosotros, tiene que manifestarse, tiene que verse. La compasión porque en Jesús había eso. Dice Sí. la Biblia que Jesús tuvo compasión de la multitud. Y la compasión es como una combinación de esa parte del amor como que se contrista y dice, wow, Antonín tiene tal situación, yo me voy a mover a hacer esto por él. No por ningún beneficio, sino por el mismo amor y la compasión. Pero una de las partes es la honestidad. La honestidad, ser sincero y reconocer cuando tú eres que está haciendo algo mal. No querer que la lluvia caiga sobre Jonathan o que caiga sobre Antonín o que caiga sobre Cristian o sobre Férida, donde a sabiendas tú sabes que no ha habido honestidad en lo que tú estás haciendo y no lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, ¿tú me entiendes? Cuando esos valores se pierden dentro de la comunidad de fe, entonces nosotros tenemos que pararnos en el camino, como dijo el profeta, Sí. y revisar y preguntar para que volvamos a andar por las sendas antiguas y caminar por el buen camino. Porque una de las cosas que tiene que identificarnos a nosotros son los valores, la honestidad, el amor, el perdón, la restauración, la reconciliación. Y si esas cosas en nosotros no brillan y carecen, está diciendo que nosotros somos una iglesia débil y es que estamos carentes de valores. Claro, evidentemente, Cristian, todas las personas que han tenido un encuentro con Cristo, con Jesús, que han nacido de nuevo, que han sido regenerados, yo creo que los valores tienen que aflorar de manera natural. De manera natural. Estamos sumergidos en una crisis y quizás pudiéramos pensar que cualquier persona que hable de Jesús es cristiano. Sin embargo, los frutos siempre nos van a definir, los Sí. valores, lo que reflejamos. Y creo que la Iglesia del Señor está llamada a ser la principal institución que el albore o levante la bandera levante de, la de bandera. los valores, de los Ujú. principios. O sea, los valores, los mejores valores tienen que ser reflejados en aquellos que son seguidores de Jesús. Y creo que es un medidor que nos puede ayudar a identificar quiénes son y quiénes no.
porque hay personas que hablan de Jesús, hablan de Dios, y andan en todas partes y cualquiera diría, bueno, sus valores dicen mucho de eso, Sí. o su falta de valores. Tú sabes que algunas personas de estas que quieren ignorar o tal vez por aliviar su conciencia pretenden como hacer menos la situación o que por lo menos no suene tan drástica. Y ellos suelen decir que como estamos en un tiempo de mucho cambio y de transición, no es que los valores se han perdido, sino que simplemente se han ido transformando, Cambiando. que han ido cambiando y adaptándose para darle paso a nuevos valores, como por ejemplo la inclusión, la diversidad, la sostenibilidad. Entonces yo analizaba esta parte, yo decía, pero ¿por qué tenemos que perder algunos para darle paso a otros? ¿Cómo podemos hablar de inclusión y de diversidad cuando estamos perdiendo coherencia y sentido común, por ejemplo? O sea, ¿por qué tenemos que perder algunos que nos definieron y que nos funcionaron por mucho tiempo para darle paso a los nuevos? Definitivamente. Yo pienso que el cambio de generación también ha influido para que las cosas vayan de mal en peor. Por ejemplo, hace 30 años tú no veías ciertos anuncios, ciertas promociones con ciertas mujeres vestidas de cierta manera. Pero de un tiempo para acá es como que si hay un bombardeo en la sexualidad, que todo lo que te quieren vender debe tener una mujer semidesnuda ahí en promoción. Pero vamos a ver por qué eso se da. Porque hay una oferta porque hay una demanda. Pero ahí vamos, ahí vamos. Por ejemplo, hay cosas que ya a nosotros no nos van a afectar. Porque ya nosotros estamos formados, nosotros tenemos nuestros valores, nosotros tenemos nuestra identidad. Entonces hay una generación que viene que no tiene eso. Pero ¿qué pasa? Si ellos crecen pensando que eso que le está vendiendo la televisión, el internet, YouTube, que eso es normal, No, que es lo bueno. ellos lo exploran porque se te está dando hasta la oportunidad y se te está diciendo que sí, que es normal eso, que incluso tú te explores ciertas cosas. Valdemira, siempre ha existido, por lo menos en nuestro país, música con doble sentido. En el argot popular secular siempre ha habido, pero eso era una poesía que para tú llegarle, para tú entenderlo, tenía que ser un adulto y no todos los adultos. Sí, sí. Hoy en día estamos tan profundos en esta crisis que hoy se habla abiertamente, Explícitamente. incluso de la motivación del uso de sustancias prohibidas abiertamente. Entonces, hay una comisión de espectáculos públicos que no sé para qué existe. ¿Existe todavía? Si es que existe, sí, existe porque los que trabajan ahí están cobrando, ¿verdad?, de los impuestos, pero eso que hubo en el principio, que censuraban incluso algunos locutores, comunicadores, porque dijeron una palabra descompuesta o incluso llegaron a eliminar canciones, no. Pero para que puedan entender el nivel de doble moral. Sí. Los mismos políticos están usando esos cantantes para sus actividades políticas. De manera que es imposible que eso se pueda corregir. Entonces, con tal de ganar adeptos, de ganar, ¿verdad?, algunas posiciones, estamos llevando por delante canciones que están dañando nuestra juventud, como decía Jonathan, a personas que vienen formándose, adolescentes, que son los principales consumidores de estas músicas. Habían cantantes que, por ejemplo, no voy a mencionar algunos, a nivel secular, que tenían sus canciones un poquito, pero tú no entendías nada. Pero hoy en día, señores, yo le hablaba con alguien ayer y me decía, yo estoy preocupado por mis hijos y las niñas que vienen subiendo, por lo que está consumiendo. Sí. Porque hoy se habla abiertamente, no hay ningún tipo de principios. Yo quiero aportar algo ahí, que no quiero que se me vaya la idea. Tú sabes que tú decías que si esas personas que regulan, que están llamados pues a hacer el termómetro para regular ese tipo de letras y ese tipo de canciones donde son canciones totalmente sexualizadas, esto y que ame aquello y esto, una cosa ya que no hay nada abierto, No hay nada, no se le límites. deja nada a la imaginación. Había para el tiempo mío una señora llamada Zaida, no sé, pero los hermanos Rosarios le sacaron una canción, Zaida, déjanos tranquilo, Zaida. ¿Por qué? Porque cuando tú venías con una canción con un doble sentido, automáticamente, ella te la frenaba. Claro. Pero esa señora muere, hoy no está, pero tiene que levantarse una persona con esos valores y con esos principios, Bueno. ¿me entiendes? Que defienda esa parte, ¿me entiendes? Tiene que nacer otra Zaida, ¿me entiendes? Yo vuelvo y hago el comentario. Es que a mayor
demanda, mayor va a ser la oferta. ¿Qué es lo que está consumiendo la gente? ¿Qué es lo que está consumiendo nuestra juventud? ¿Qué es lo que la gente quiere? Eso es precisamente lo que se le está dando. Si esa comisión de espectáculos públicos realmente existe, son una vergüenza nacional. O sea, yo ni siquiera conozco quién dirige eso ni quiénes participan. Los mismos Pero políticos no lo dirigen. están haciendo lo que tienen que hacer. Y yo creo que lo están haciendo adrede, o sea, a propósito. ¿Por qué? Porque todo eso se corresponde al interés de las masas, de lo que la gente quiere. Vamos a darle lo que quiere la gente. Por ejemplo, anteriormente, hacer uso de estos micrófonos era una cosa muy seria. Era una responsabilidad muy profunda el usted poder dirigirse a un público a través de un micrófono, de unas cámaras. Hoy cualquiera puede hacerlo, sin ningún tipo de preparación, pero no solamente eso, sin ningún tipo de moral, de valores, y eso no se censura. Así es. Eso, Pero también otra cosa que llama la atención es que aparte de que no se censura, tampoco es que se apoya el que está promoviendo buenos valores. exactamente, al contrario. ¿Qué es lo que No se hace? vende, eso no vende. Pero espera, es como que, por ejemplo, fíjate, un artista saca una canción con doble sentido, con valores que tira por el piso, por ejemplo, a la mujer y ese tipo de cosas. Y tú ves que se habla de, hay que censurarla, y al final eso es una promoción que se le está haciendo Sí. a la misma cosa. Pero entonces, nunca se toma en cuenta el trabajo que está haciendo otro artista, que está haciendo un trabajo bueno, de calidad, con buenos valores, y se premia. O se Pero, reconoce. pero, por ejemplo, en Nada. el caso de la iglesia, y el pastor decía ahorita que la iglesia debe de ser el primer promotor, quien levante la bandera de los valores, debe de ser la iglesia. La semana pasada hablábamos sobre eso, que somos la última reserva moral que queda aquí en la tierra. Sin embargo, servimos para reaccionar y para criticar toda esa falta de valores que hay en los medios de comunicación masivo, en todos. Sin embargo, cuando se hacen programas como estos, no vemos la misma respuesta positiva de parte de la iglesia. Y yo agradezco a toda nuestra audiencia porque tenemos una audiencia, valga la repetición, que es fiel y que nos ha dado un apoyo. Sin embargo, deberíamos todos apoyar no solamente esta iniciativa, sino todas las iniciativas como esta que se abren para fomentar a través de estos micrófonos los valores que tanto criticamos. Así es. Bueno, definitivamente los tentáculos de la crisis de valores han tocado varios aspectos de la sociedad, de la familia, de la música y, ¿por qué no?, también hasta algunos sectores de la iglesia. Entonces, la pregunta que deberíamos hacer o hacernos es, ¿qué factores han influido para generar esta crisis? Porque obviamente estamos frente a una crisis que ha sido silente, pero muy persistente. ¿Qué factores? ¿Qué nos llevó hasta aquí? Mira, yo pienso que la misma falta de integridad en el que sea que dirija cualquier institución o Sí. posición. Cuando la persona ya negocia sus valores. Porque yo pienso que si tú y yo tenemos unos ideales y unos valores Exacto. por los cuales estamos dispuestos a morir, aunque estemos ahí al borde del precipicio, que nos van a tirar, nosotros no negamos, preferimos morirnos. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos valores que nos rigen. Pero en el momento que tú pierdes todo ese tipo de cosas, sea por el tema del dinero, el tema de la popularidad, la fama, Sí. la posición, tú vendes tus valores por eso y al final, ¿en qué posición nos deja? Nos deja en que tú vas a defender cosas que tú sabes que están mal, pero eso te afecta de alguna manera a algún interés. Sí. Entonces, partiendo de la integridad, yo pienso que los valores se han ido perdiendo porque hay gente que prefirió, en vez de nadar contra la corriente, no, vamos a seguir la corriente. Pero ¿por qué somos faltos de integridad? ¿A qué se debe esto? Es que somos una sociedad individualista, egoísta y egocéntrica. ¿Por qué yo me permito ser poco íntegro o poco leal? ¿Por qué? Porque yo quiero todo para mí, porque yo soy el que quiero crecer, el que quiero ser visto, el que quiero ser reconocido, el que quiere ganar notoriedad. Entonces eso me va a llevar a mí a ser desleal, a ser irresponsable, a ser falto de integridad y incluso a ser injusto. Y esto lo vemos a todos los niveles, o sea, el deseo de llegar, de ser, de poseer, de querer pertenecer a lugares y a estratos donde Dios todavía no nos ha llevado, es lo que no ha vuelto a nosotros la sociedad que somos. O sea, que el individualismo yo creo que es la raíz de todo esto. Sabes que hay una parte muy marcada aquí, era la pregunta que hacía nuestro hermano Pastor Antonín, es referente que no ha
llevado a nosotros a desalinearnos de esos principios. Yo recaigo y digo, es cuando nosotros dejamos a Dios de lado y su palabra, ¿entiendes? Lo que hay es que buscar la voluntad de Dios y caminar alineado a la palabra del Señor. Porque nosotros tenemos una brújula que nos dirige. Ahí está la palabra de Dios que nos dirige, ¿me entiendes? Cómo debemos hacer las cosas y cómo no se deben hacer las cosas. Así es. Aquí yo no puedo moverme porque yo tengo una cuña, porque Jonathan sea presidente de que si yo qué, Jonathan es amigo mío, Jonathan me va a promover porque yo soy amigo de él. No. Es que el que está de turno es al que le toca, ¿me entiendes? Pero tú y yo podemos compartir ese valor, porque tú y yo estamos dispuestos a morirnos por la palabra. Ah, bueno, Pero y cuando llega Antonín a una posición donde ya hay cosas que le tocan sus intereses, él sabe que la Biblia condena a él esta práctica. El problema es que él no está dispuesto a jugarse el pellejo, porque ese movimiento de decir la verdad en ese punto, causa problemas. Es importante, mire, hace un tiempo yo escuchaba una predicación de alguien que me dio mucha pena en parte, porque él estaba explicando qué hacer para que vayan más personas a la iglesia. Y en medio de esta crisis que estamos viviendo, hay personas que su único objetivo es tener muchas personas. Y que esto pues traiga otras consecuencias. Sí, claro. Y entre las cosas que él decía, bueno, no puede predicar un mensaje de 40 minutos, un mensaje de 25 minutos, que sea corto, que sea sensible. Entonces, la predicación que en algún momento fue tan centrada en la palabra de Dios, señor, ir a la iglesia antes era ir a escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios. Antes, básicamente, se iba a adorar a Dios y escuchar su palabra. Claro. Hoy en día se va a diferentes cosas. Entonces, en esta crisis de valor y de tener más personas, hemos reducido un poco, como decía Cristian, la predicación bíblica central. La evangelización ya no se usa mucho, ya no hay un mensaje que ofende, porque déjeme decirle que el mensaje del evangelio es ofensivo a veces, al ego humano. Debe de serlo. ¿Verdad? Si no, no es evangelio. Ya los mensajes muchas veces, yo escucho pseudo predicadores con una predicación que parece una terapia, y no está mal, porque la Biblia a veces no va a levantar, no va a consolar, no va a reprender, no va... Pero cuando todo lo que tú predicas es para aliviar el alma, elevar el ego, ayudarte a autorrealizarte, obviamente hemos ido dejando de lado lo que es la palabra del Señor, hemos ido bajando la intensidad de lo que es la Biblia, de lo que es la oración, y obviamente hemos sido en cierto aspecto corresponsables con lo que es esta crisis que estamos viviendo hoy. Cuando la iglesia deja de hacer su función, es como lo que dijo Jesús: si la sal deja de salar o darle sabor, imagínense cómo ocurriría. Entonces, en ese mismo orden, preguntamos, ¿cómo puede la iglesia aportar valores en un mundo que está en crisis? Yo no sé hasta qué punto, tanto ustedes que estamos aquí, como los que nos están escuchando, entienden que estamos en medio de una crisis. Y como dijo ahorita, una crisis silente, que pocos se dan cuenta, para muchos estamos evolucionando. Sin embargo, estamos en medio de una crisis. Ahora, ¿cómo la iglesia podría aportar valores en medio de esta crisis? Yo estaba buscando una cita porque no me quería equivocar, no la encontré, pero creo que es Salmos 11:3, creo, donde dice: cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmorona, ¿qué puede hacer el justo? O sea, estamos hablando de fundamentos, de cimientos, de aquellas cosas que eran y deben de seguir siendo los pilares que nos identifican, que rigen nuestras decisiones, nuestro comportamiento, como yo decía al principio, que nos ayudan a poder identificar cuáles son las cosas importantes y cuáles no tanto, cuáles son las cosas que son correctas y cuáles no lo son. Entonces, ¿qué hacer en una sociedad como esta que está tan confundida y que no sabe ya distinguir o dónde termina esa línea de valores y antivalores? Bueno, volver a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da indicaciones claras. Ahí están los principios básicos que nosotros necesitamos para nuestra vida, para todos los asuntos de la vida. En la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar la respuesta. O sea, la palabra de Dios tal vez no te va a hablar de valores como la puntualidad, por decir algo, pero te habla de ser un hombre de verdad, de ser responsable, de muchísimas otras cosas que de ahí tú puedes deducir que, por ejemplo, la puntualidad es un valor importante, cosa que también se ha perdido. ¿Sabes qué? Yo ayer venía del trabajo y
Me ametrallaron entre dos compañeros. ¿Cómo? Explica eso. Me ametrallaron. No, varón, porque yo no creo en los cristianos, porque yo fui a una campaña de fulano de tal, un tipo de renombre que yo lo veía mucho, y él dijo, yo quiero 25 gente que echen de a 6,000. Qué vergüenza. Varón, Wow. dígame eso, varón, dígame eso. Yo lo que hago es que respiro, miro al cielo, le digo a Dios que me dé sabiduría en ese momento. Ujú. Otro me dice, varón, porque sí, porque a veces hay una gente en la misma iglesia que necesita y tienen que pedir para darle a la misma iglesia y lo que se da, digo yo, Dios mío, pero los inconversos saben todo y cómo nosotros tenemos que movernos. Yo le dije, mira lo siguiente referente a eso, hay uno de ellos que su madre es cristiana, yo siempre me apoyo en esa parte, digo, tu mamá es cristiana, ¿te ha dado testimonio allá del evangelio? Sí, una sierva de verdad, digo yo, pues entonces tú lo que tienes que hacer, venir al evangelio, caminar con Jesús, porque tú estás viendo esta batalla desde la parte de un árbitro. Me gustaría que tú te pongas los guantes y que tú levantes tus puños y que entre al ring a pelear, ¿me entiendes? Le dije al otro, lo que tú dices es una realidad, ¿tú me entiendes? Yo estoy consciente de que a la gente hay que sustentarle y hay que darle. Pero ese valor de esa parte de honestidad, de la gente no corromperse tanto con el dinero, es una parte muy vital porque la iglesia en este tiempo se ha corrompido. No podemos decirle en su totalidad, pero hay una gran parte de que de nosotros los creyentes, esta comunidad de fe, hemos convertido el valor del dinero y hemos vaciado, hemos dejado al lado otros valores que son más importantes. Sí. Wow, porque lo que definitivamente. queremos aquí es enriquecernos y tener cuarto. Así es. Porque son cosas feas, feas. No importa quién lo haga, pero eso es feo, que en una campaña donde en un estadio, usted es un predicador de renombre, que usted quiera que 30 gente que Pacte. den de 6,000 pesos, porque Dios lo movió, hablador, sin vergüenza. Eso es un antivalor, es una mentira, una vulgar mentira. No, atracadores de púlpito. Yo quiero responder tu pregunta señalando que yo creo que la manera de aportar como iglesia es siendo iglesia, Exacto. siendo luz, Gloria a Dios. me pasé, me puedo ir ya. No, Sí, no, sí, sigue, sí. sigue fluyendo. Sigo fluyendo. La iglesia debe ser luz en la tiniebla Ujú. y debe ser sal de la tierra. Si la iglesia pierde esas dos funciones, Claro. tenemos que un club social. Exacto. Entonces, yo siento que nosotros como iglesia hemos ido abandonando un poco la responsabilidad que implica predicar y vivir la palabra. Porque siento que se ha hecho fácil decirle al otro lo que el otro debe hacer, lo que el otro debe decir, como el otro debe pensar. Pero eso no me lo aplico yo. Entonces, ahí tenemos los problemas como tú estás mencionando. Entonces, nosotros podemos aportar a la sociedad a medida que nosotros podamos ser iglesia. Así es. Sí. Yo creo que también el centralismo del ser humano, del hombre, ¿verdad? Ha influido porque hay gente que tienen hambre de ser visto, de ser aplaudido, de ser conocido y hemos olvidado que el único que debería brillar siempre es Jesús. Amén. Y si yo brillo, sea para que brille Él, no Exacto. para mí solo. Entonces, ese deseo de competencia y sobre todo en la era de las redes sociales, tantas personas quieren ser vistos, quieren ser conocidos, olvidando que el único que murió por la humanidad fue Jesús. Entonces yo creo que hay que retomar esa idea desde el principio. La gloria es para Él y para Él vivimos, para Él existimos. Y como bien decía el señor Valdés, creo que es tan fundamental esto, tan elemental Sí. y tan profundo a la vez. La iglesia retomaría su función cuando vuelva a ser iglesia. Y cuando digo iglesia, estamos generalizando, porque yo creo que en su gran mayoría la iglesia hace una función importante. Desde luego. Yo decía en días anteriores que los países, los estados, las naciones, incluyendo esta de manera muy especial, deberían reconocer más a las iglesias, apoyarla, porque en los barrios, en los sectores, obviamente quienes más influyen para rescatar adictos a las drogas, quienes más están trabajando con problemas de crisis familiares, de violencia familiar con adolescentes, es la iglesia. Sí. La iglesia está en los barrios, en los hospitales, en las cárceles. Y créanme que un gran número de personas que forman parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, son ex adictos, ex prostitutas, ex delincuentes que Dios a través de su iglesia lo ha ido rescatando. Entonces, Sí. esa función la iglesia no la puede pues delegar, tiene que retomar lo que una vez fue
y lo que debería seguir siendo. Sí, yo estoy de acuerdo de que la iglesia ha estado haciendo su papel, aunque a veces no se ve como que es proporcional Ujú. al bombardeo que hay, a ese auge de nuevos Así es. antivalores. Entonces la iglesia muchas veces se nota tímida, rezagada, mientras todo lo demás entonces toma el lugar de preponderancia que debería tener la iglesia. Yo creo que ahí es que se... Florida, ¿sabes que yo me iba por un sector, iba a una actividad de Santo Domingo y antes de llegar yo vi tantas personas en la calle al punto de oler todo tipo de cosas, estaban fumando en la calle, y como la gente, y había una influencia de mucha gente bailando y mucha gente en la calle, pero habían como 20 iglesias, pequeñitas, grandes, y adentro dando su culto y afuera acabándose. Y tímidamente. eso me dio a mí una enseñanza. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y comenzamos a predicar otra vez? Primero, que el mundo vea una iglesia unificada, unida, que ora y que esté interesada, porque quizás la iglesia ha olvidado que tiene la autoridad, que tiene el llamado y que tiene el poder para hacer grandes transformaciones en esta sociedad. La identidad es un valor, el tener sentido de identidad. Y yo creo que la iglesia tiene que renovar ese sentido de identidad, saber el poder que tiene y la función que está llamada a realizar en esta tierra. Pero hay un antivalor que yo quisiera mencionar, que lo vemos mucho a nivel general, y es el consumismo. O sea, vivimos en una generación, en una sociedad altamente consumista. Y todas las cosas que nosotros hemos mencionado hasta ahora, tiene que ver con ese deseo también de adquirir, de tener cosas, de consumir lo que me están vendiendo, lo que me están ofertando. Y eso nos lleva, vuelvo y repito, a ser desleal, a ser deshonesto, a ser injusto, a tantas cosas. Y esto, lamentablemente, ha traspasado incluso las paredes de nuestras congregaciones. O sea, esa ola que el mundo nos ha vendido, de que tenemos que estar cómodos, de que tenemos que tener, de que tenemos que expandirnos, cosa que no es mala, nos hace tan diferente muchas veces de la iglesia del primer siglo, porque el énfasis ya no es lo que era antes, sino que ahora queremos ser parte de todo esto que se nos vende, de que cómo debe de ser la iglesia hoy. No sé si me doy a entender. O sea, ese deseo de ser megas iglesia, de tener megas bandas, de tener recursos económicos y de acomodarnos tanto aquí en la tierra como si nunca nos fuéramos a ir de aquí, es parte de ese consumismo que nos venden afuera. Florida, yo he escuchado, y mire, yo no sé ustedes, pero yo escucho como que me duele, porque soy parte de la iglesia por un tiempecito. He escuchado personas exhibir las virtudes de su congregación por la cantidad de profesionales que hay, sí, por la cantidad de vehículos que sí, hay. Y hay gente que dicen, aquí tenemos tantos empresarios, y están orando por los empresarios para que se congreguen aquí. Hay gente que yo he escuchado que dice, Dios me dice que aquí se van a congregar presidente. Una iglesia poderosa antes era una iglesia que predicaba, que amaba a Dios, que amaba a su hermano, que evangelizaba, que amaba la palabra, que se reunían a orar. Eso era lo que hacía poderosa una iglesia. Hoy no, hoy en día, en medio de esta crisis, lo que hace poderoso una institución es quienes estén ahí. ¿Y cuántos miembros tengan? No era que Dios esté ahí ni el Espíritu Santo. ¿Cuánto hay y qué poder podemos exhibir? Eso, hasta ahí llegamos a nivel de crisis. Entonces, ya en este programa tan importante de crisis de valores, el tiempo avanza un poquito rápido. Quisiéramos hacer ya de manera final la última pregunta y quisiéramos escuchar la opinión de ustedes jóvenes. ¿Qué valores entiende usted que la iglesia debe hacer prioridad? ¿Qué tipo de valor debe priorizar la iglesia? Bueno, tengo una lista muy amplia. Vamos a dejar a Cristian que Cristian bueno, Arrece, te Cristian. digo, ¿qué valor nosotros debemos de Priorizar. priorizar? Ujú. El amor, la honestidad, Sí. la justicia, la unidad, la compasión, ¿tú me entiendes? Volver a eso. Y yo diría un valor muy importante, no perder la identidad de lo que nosotros somos. Como decía nuestro hermano Jonathan anterior, ser luz y ser sal. Si somos luz y somos sal, el problema está resuelto. Amén. Bueno, como les decía, tenía una lista muy amplia ahí, pero lo voy a resumir en un solo valor, y creo que es el temor a Dios.
es un valor que la iglesia debe de priorizar, porque esto nos va a llevar a todo lo demás. ¿Cómo definimos, Freddy, lo que es el temor a Dios? Porque para mucha gente es tenerle miedo a que Jehová me mate. Hay gente que dice, Dios va a matar gente en el púlpito. Pero yo y hay personas que preferiría- tienen miedo, Valdés, pero hacen el púlpito. Yo dentro de mis Pero valores, pero que está nos bien. decían, mire, cuidado porque Jehová mata gente ahí. Entonces tenemos personas descarriados Y lo mata. afuera, pero hay gente que se limitan. Señores, yo platicaba recientemente sobre esto. Hay gente que se cohibían de pasar al altar. Y en parte, esto aparentemente es como un respeto que debe ser respetado. Pero olvidamos que el altar soy yo. Que Dios, que Jesús no murió por el púlpito, por ese pedazo de madera, que reitero, debe ser respetado, pero descuidamos mi propia vida espiritual por un supuesto temor a Dios a pasar ahí. Hay gente que duran años, semanas, en una conducta incorrecta, pero cuidado, no pasan al altar por temor. ¿Pudiéramos decir que es tu temor, Florida? No, no me refería a ese tipo de temor, porque eso más que nada es miedo. Pero es que El- yo creo que ya ni miedo hay. Pero la Freddy. gente, claro, la gente... Hay algunos, en pecado, Valdés, mira, no, hay espérate. una generación que no lo Anthony, rodilla. No, pero, mira, hoy la gente en pecado, en mentira, en adulterio, en fornicación, en lo que sea, se paran con un púlpito como que no ha pasado porque nada. ya Dios no mata con fuego, pero Yo mata de pregunto, otra forma. ¿puede una persona viviendo abiertamente en una condición pecaminosa pararse al frente, hablar de Dios? No debiera, Sí. pero hay Debiera lugares más. donde Y eso a no eso es. precisamente yo me quería referir, o sea, esa falta de respeto y de reverencia, ese desconocimiento voluntario de quién es Dios y de lo que Él debe de representar en nuestras vidas. No ignorancia, como tú acabas de decir, desconocimiento voluntario. Voluntario porque la palabra de Wow. Dios está ahí y la palabra de Dios es clara y es suficiente, como lleva el nombre nuestro canal. Entonces yo creo que nos hace falta volver a retomar ese temor que nos caracterizaba antes. Cuando verdaderamente vivimos una vida bajo el temor de Dios, ese temor nos va a llevar a ser obedientes a su palabra. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría también es el temor a Jehová. Y la Biblia habla de que debemos desear sabiduría más que cualquier riqueza que pueda existir en el mundo. O sea, que el temor a Dios nos va a permitir a nosotros ser leales, ser honestos, ser sinceros, ser justo, ser empático y toda la larga lista de valores que nosotros podamos llegar a conocer, lo vamos a llevar a la práctica en el momento en el que el valor del temor a Dios sea la prioridad en nuestras vidas. Y ese mismo deseo y ese estilo de vida también la vamos a modelar, no vamos a tener que verbalizar tanto. En el caso de nuestros hijos, ellos no van a ver vivir eso y ese legado entonces se lo vamos a traspasar a ellos. Hoy tenemos una generación que no sabe, tú le preguntas y no sabe cuáles son los valores personales, ni los valores cívicos, ni los valores culturales, no desconocen todo tipo de valor. ¿Por qué? Porque viven en una sociedad que no los modela. ¿Sabes que yo quiero decir algo? Yo creo que necesitamos más aplicación que predicación. Necesitamos más aplicación que nos enseñen, ¿tú me entiendes? Porque tenemos maestros prominentes, tenemos predicadores brillantes, pero no es predicar, no es enseñar, es aplicarte primero lo que tú estás predicando y lo que estás enseñando. Entonces tu palabra tendrá un gran impacto, la palabra de Dios tendrá un gran impacto en el corazón de aquel De quienes que te escuchan, sí. ¿Entiendes? Porque cuando salen de tu boca, la van a ver en tu comportamiento. Y es un valor esencial. Que la predicación primero se vea en tu comportamiento y no simplemente Eso en es el altar. integridad. A mí Y me eso es un gustaría valor. decir algo para finalizar de mi parte. Yo creo que fíjese que estamos hablando de valores que al final nos llevan a tener una acción, ¿verdad? Actos o no actos. Sí. Pero nosotros tenemos que cuidar también la motivación. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo? Decir lo que estamos diciendo y pensar lo que estamos pensando. O sea, el ser humano que de alguna manera pierde los valores y pierde el norte. Bueno, dice una famosa frase que el que le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Sí, señor. Está fuerte eso. A ese nivel, entonces llevamos el tema de los valores. Pero al final, el que tiene valores, tiene cosas ideales por lo que está dispuesto a morir. Pero el que
pierde todos esos valores, ya, señores, todo va a depender del contexto donde usted lo ponga. Sí. Si tiene que mentir, miente. Si tiene que robar, roba. Si tiene que hacer cualquier cosa Así es. para mantener una apariencia. Y eso siempre pudiéramos hablar de Saúl, siempre, como ese tipo de liderazgo que quería vivir haciéndole pensar a la gente que todo está bien Sí. cuando él sabe que no está bien. Pero a él le interesaba resolver cómo lo veía la gente a cómo lo ve Dios. Entonces, hay un tipo de liderazgo así. Dios nos ayude a nosotros en ese sentido a volver a retomar el valor de la palabra, de la Sí. honestidad, de la integridad, de la unidad, del amor y todos estos valores que cristianamente pues nosotros promovemos para que eso sea una realidad en nuestra sociedad y en nuestra generación. Finalmente, de mi parte, No, déjame decir esto. ¿Sabes qué? Jonathan hablaba sobre eso y es tan fuerte eso que Saúl le decía a Samuel, hónrame delante del pueblo. A mí no me importa cómo yo esté. Yo lo que quiero es que tú me honres delante del pueblo, que el pueblo vea que tú me qué honraste. triste. ¿Sabes que Saúl, antes de Florida, Sí. Saúl respondía al pueblo, a diferencia de David? Saúl todo lo que hizo fue en base al pueblo. Tuvo temor del pueblo. Vi que el pueblo se desertaba. Hónrame delante del pueblo. Si analizamos, Saúl era un tipo líder político, ¿verdad? Que actuaba de manera disfrazada para complacer al pueblo. Y un valor que yo iba a decir que nos hace falta como iglesia o como sociedad es el valor de la verdad. Sí. La verdad en todas sus manifestaciones. La iglesia siempre ha sido, incluso las encuestas así revelan, la institución más creíble por la sociedad. La gente creía en los evangélicos de antes, se le podía confiar, se le podía prestar, pero estamos dentro de esta crisis que hay personas que no son iglesias, pero están dentro de la iglesia, que hacen mostrar como que no es una realidad. Hay gente que finge milagros, que fingen estadísticas, que fingen números para impresionar. De hecho, dentro de esta corriente de doctrina, de confesión positiva, escuchaba un pastor que le decían, mira, alguien fue con un dolor de estómago y le oraron y le preguntaron, ¿le duele? No. Sí, me duele todavía. No, no confiese eso. Confiesa que no te duele. Dice, mira, a mí me duele todavía. Que Dios haga el milagro, lo puedo creer, pero me sigue doliendo. Exacto. O sea, nos han enseñado que tú tienes que confesar que tú eres rico, que tú eres poderoso, que está bien, aunque te esté descarando. Tú no puedes decir me siento mal, no. Porque tú no puedes, señores, eso es parte de la mentira. La sinceridad, la hipocresía, todo está envuelto y creo que es un valor que hay que rescatar. Claridad. Sí, yo creo que ya como recomendación final, exhortarle a toda nuestra audiencia a fomentar todos estos valores que hemos mencionado y a practicarlo, a impulsarlo desde todos los medios que nosotros podamos, redes sociales, desde los ámbitos en los que nos movamos. Ojalá y en las escuelas se vuelva a retomar la enseñanza de valores cívicos como se hacía antes, morales, éticos, y la iglesia comience también a levantar, qué sé yo, escuelas de formación de valores y que de alguna manera nosotros podamos rescatar todo eso que se ha ido perdiendo. Yo creo que es una gran responsabilidad y un gran reto el que tenemos para que las próximas generaciones puedan entonces gozar de todo lo que se supone que deberíamos gozar en una sociedad regida y conducida bajo los principios y los valores. Definitivamente recordar que dentro de la crisis de valores hay hombres y mujeres que todavía prefieren seguir viviendo en estos valores que le dio victoria, le dio estabilidad a toda una generación hasta el día de hoy. Esto fue una entrega más de Interactuando. Interactuando. Muchas gracias.